Hola, somos el grupo número 5, integrados por Ramos Infantes, Aymar Giovanni, Ríos David Paul, Rivera Chávez, Alison Milagros, Rodríguez Rocha, César Sergio, Rodríguez Mendoza, Daniel Severo. En esta oportunidad presentaremos nuestro proyecto, la educación virtual y rendimiento académico en la institución educativa Simón Bolívar, Huaraz 2022. Empezaremos por dar la introducción. A raíz de la enfermedad que causó el coronavirus, que fue una pandemia, acarreó con su llegada y ciertas limitaciones, como quedarse en el hogar y la separación social que dictó por obligaciones del gobierno. Trajo como resultado una educación a distancia y una educación que se vio perjudicada porque no teníamos un plan estratégico. Cabe resaltar que fue una sorpresa para los alumnos y también para los docentes que no estaban capacitados. Cabe resaltar que con nuestro proyecto nosotros vamos a tratar de generalmente poseer muchas falencias, vamos a ver las falencias en el asunto virtual y la conectividad en el Perú. Pasando a la relación con el problema general, el abandono que existe en la educación escolar de hoy en día con los padres de familia y la institución educativa es a raíz de la COVID-19 y a la raíz de la distancia que han estado llevando. Entonces, nuestros problemas específicos van a ser: ¿qué influye en la deserción escolar y las herramientas de aprendizaje en relación del contexto de la pandemia? ¿Y qué relación muestra el proceso escolar virtual en función de las competencias y acompañamientos de los actores principales en el contexto de la pandemia? Cabe resaltar que también mencionaremos el objetivo general, que es determinar la conexión que existe entre la deserción escolar y la educación virtual durante la COVID-19, en perspectiva de los padres de familia de dicha institución. Por lo tanto, los objetivos específicos están relacionados en determinar el enlace que tiene la deserción escolar y los recursos de aprendizaje. Además, mostrar la relación que tiene la deserción escolar y la influencia del acompañamiento virtual. Les daré pase a mis compañeros que les explicarán a detalle acerca de nuestro proyecto. Presten mucha atención. Por esta razón, a continuación tenemos estos antecedentes internacionales, nacionales y locales para tener una mejor perspectiva de la realidad. En el contexto internacional, según Bailey, comparó las modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales en una universidad norteamericana, con respecto a tres variables: logros académicos, persistencia y satisfacción de los estudiantes. Los resultados favorecen a la literatura existente, que afirma que no se encuentran diferencias relevantes, incitando a los docentes a continuar ampliando acceso a cursos virtuales y semipresenciales. Lo cual en el Perú el caso no es bastante alentador en comparación con muchas naciones latinoamericanas, que generalmente tenían una mayor proporción de programas de aprendizaje a distancia previo a la enfermedad pandémica. En el Perú existe poca información al respecto a este análisis. No se encontraron diferencias significativas entre los resultados de un curso presencial y semipresencial. Además, todavía existe una gran desconfianza hacia este tipo de enseñanza, así como la percepción de tener una calidad inferior en comparación con la enseñanza presencial. Incluso varios padres y estudiantes sostienen que este tipo de educación implica precios más bajos y por lo tanto se necesitan mayores reducciones en las tasas de matrícula a costa del gobierno o de las propias universidades. Además, en el contexto local, el confinamiento obligatorio en la ciudad de Huaraz, la institución educativa Simón Bolívar ofrece sus servicios a los alumnos de los niveles primaria y secundaria, con formación técnica que ofrece una enseñanza integral de calidad con valores éticos, morales e inclusiva, conforme con las tecnologías de aplicación educativa pertinentes en sus maneras de atención presencial y a distancia, conformando alumnos autónomos, usuarios de las matemáticas, con sentido crítico, lectores, productores de texto, con cultura ambiental, emprendedores y desarrollando proyectos educativos de aprendizaje e indagación con responsabilidad social. Todo esto motiva la necesidad de realizar la presente investigación, donde el problema general es cómo influye la educación virtual en el rendimiento académico de la institución educativa Simón Bolívar en la ciudad de Huaraz en el año 2022. Como problemas específicos consideramos
¿Cuáles son las características del estudiante de la institución educativa Simón Bolívar que influyen a su aprendizaje? ¿Cómo influye la efectividad del aprendizaje de la educación virtual en el rendimiento académico de la institución educativa Simón Bolívar? ¿Cuál es el nivel de la satisfacción de los docentes de educación virtual de la institución educativa Simón Bolívar? Esta parte de justificación, bueno, decimos que este plan de indagación se hace con la intención, pues, ¿no?, de decidir la predominación de la enseñanza virtual en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar, pues, ¿no?, como ya estábamos mencionando anteriormente. De igual manera, se busca detectar las propiedades de los alumnos, ¿no?, como medir la efectividad de aprendizaje de la enseñanza virtual, que es nuestro tema, establecer el grado de satisfacción de los maestros. Esta indagación no solo busca establecer si el cambio de educación es bueno o malo, pues, ¿no? Además, busca conocer las magnitudes e indicadores que relacionan las variantes, ¿no? Bueno, con la justificación práctica en sí, los puntos considerados van a ser los niveles de calificación y resultados en sí, ¿no? Y los agentes considerados son los alumnos de la institución educativa Simón Bolívar de este año 2022. Sin embargo, esta variable independiente se definirá como aquella en donde los docentes y los estudiantes participan e interactúan entre sí, ¿no?, en un entorno digital, como ya sabemos que así es las clases, pues, ¿no? Y a través de recursos tecnológicos como el Zoom, el Meet, todas esas cosas, se va a hacer uso de las facilidades que nos proporciona el internet, ¿no?, y las redes, bueno, usando el uso de computadoras, tablets, celulares y demás cosas, ¿no?, de manera sincronizada, pues, ¿no?, para tener el mismo horario, o ya sea grabadas también puede ser. Bueno, esto quiere decir que se deben coincidir con los horarios, pues, ¿no?, para que sea sincronizada para las sesiones de las clases. Este método suele tener como área de oportunidad, la dimensión social, ya que puede ser que el docente tenga que hacer esfuerzos extras para lograr la unión grupal, ¿no? Y se tendrá que llegar a un clima de libertad y confianza entre el estudiante y el profesor, ¿no?, para lograr las metas pedagógicas que nosotros queremos llegar a tener, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que las dimensiones son las condiciones económicas, ¿no? Bueno, estos serían problemas de desempeño escolar. A veces algunos alumnos no tienen internet, tienen que hacer recargas, bueno, ya son las dificultades que presentan, ¿no? Y bueno, dependería de la metodología del docente, ¿no? Y en consecuencia, los indicadores que van a ver la participación, ¿no?, la relación entre el docente y estudiante, los materiales didácticos, en su alimentación de los estudiantes, las inasistencias. Una cosa a favor sería la participación en clase, todo eso el profesor tiene que notar, pues, ¿no? En consecuencia, este trabajo a realizar está enfocado en involucrar a los tres actores importantes: el docente, el estudiante y el padre de familia también, en un trabajo, en un conjunto, principalmente de los profesores, va a ser su creatividad y el sacrificio de su tiempo, ¿no?, invertido todo en el bien de los estudiantes, por lo que cada uno debe asumir su responsabilidad para que esto funcione, ¿no?, adecuadamente, ¿no? Y también es necesario una articulación entre el gobierno y las entidades privadas para que
estas tengan la experiencia, ya que como es del Estado, todas las exigencias que requieren, ¿no? Y ambos actores sociales que estamos mencionando para generar una sana convergencia, ¿no? Porque aquí no hay competencia, si es que ganamos o tú ganas o yo gano, ¿no? Sino que todos por la educación, bueno, nos vamos a unir y hacer este prospecto con un final en un futuro, ¿no? Que van a ser nuestros estudiantes más adelante. En la parte metodológica, que vendría a ser el método, vamos a tener variables y operacionalización, ¿no? Bueno, en variable cualitativa, en este punto se va a ver la variable de estudio independiente. Bueno, esto por lo tanto, aquí mencionaríamos la educación virtual, ¿no? En sí, sobre lo que estamos hablando. Bueno, en definición conceptual, podemos decir que se define como aquella donde los docentes y los estudiantes participan y interactúan entre sí, ¿no? En un entorno digital, como venimos mencionando, a través de esos recursos tecnológicos, haciendo el uso de estas para la facilidad de poder llegar a poder enseñar, ¿no? Los educadores a sus estudiantes. Puede ser en redes como el Zoom, el Google Meet, bueno, más programas, ¿no? Que ya nosotros venimos estudiando, ¿no? Y en definición operacional, bueno, se realizó un cuestionario de escala Likert para que las dimensiones sean medidas de recursos de aprendizaje virtual, ¿no? Con el acompañamiento virtual y el aprendizaje en las competencias comunicativas, ¿no? Como sabemos ya. Bueno, doy paso a mi siguiente compañero. Continuando, ¿no? Con la exposición, yo voy a dar a conocer las dimensiones de las variables cualitativas, ¿no? ¿Y cuáles son esas dimensiones, no? Recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual, aprendizaje colaborativo entre estudiantes, competencias del estudiante, ¿no? Son 4 dimensiones de la variable cualitativa, ¿no? Y los indicadores, ¿no? De cada dimensión serían, por ejemplo, de los recursos de aprendizaje virtual, material de retroalimentación, uso de recursos didácticos, prácticas calificadas, contenido de los cursos, ¿no? Una dimensión más sería acompañamiento virtual y sus indicadores serían retroalimentación por parte del docente, registro de la participación, identificación de fortalezas y debilidades, tiempo para la presentación de las actividades, ¿no? Y la dimensión aprendizaje colaborativo entre estudiantes, sus indicadores serían el compromiso individual, organización de actividades entre estudiantes, ¿no? La comunicación para poder intercambiar información, solución de dudas o inconvenientes, y sobre la dimensión competencias y del estudiante. Sus indicadores serían uso de conocimientos técnicos, habilidades comunicativas, uso de las herramientas en el aula virtual, la comprensión de información presentada, ¿no? Esos serían sus indicadores de cada dimensión, ¿no? Ya, continuando con la variable de estudio dependiente, ya señalamos el rendimiento académico. Acá García, bueno, en la definición conceptual, ¿no? García en el año 2013 nos comparte la idea de considerar, ¿no? El rendimiento académico, que es el valor de indicar la valoración de capacidades y conocimientos logrados, ¿no? Dentro del proceso de enseñanza, de aprendizaje. Es decir, lo que el estudiante obtenga como resultado al finalizar determinada materia o curso, ¿no? Lo que esté llevando, ¿no? Esta será midiendo su rendimiento académico. Definición operacional. Se realizó un cuestionario de escala Likert, ¿no? Para que las dimensiones sean medidas, como por ejemplo la escala, las académicas, las económicas, la familiar, la personal, la institucional, ¿no? Y bueno, sus dimensiones de la variable dependiente son
bueno, pusimos como una dimensión nada más, la de nivel de calificación de cada estudiante, ¿no? Y los indicadores de esta dimensión serían el porcentaje de nota de la calificación de cada estudiante. Continuando, voy a dar a conocer también la población, ¿no? La población, ¿qué nos dicen? Según Arias, ¿no? Para él, la población es un conjunto finito o infinito, dice, de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, ¿no? Esta queda delimitada por el problema y los objetivos del estudio, ¿no? Por lo tanto, la población que se consideró para el presente informe que estamos realizando, ¿no? Es compuesto de alumnos, ¿no? De la ciudad de Huaraz, Ancash, en la institución Simón Bolívar, ¿no? De ambos sexos, femenino y masculino, con la edad de 6 a 13 años, de tal forma tomando como referencia la información establecida por el mismo colegio, que cuentan con 1.200 alumnos, ¿no? Aproximadamente. Un saludo cordial a todos. Bueno, prosiguiendo con nuestro informe de investigación estadístico, hoy les hablaré sobre la muestra. Por ejemplo, López nos señala y nos indica que es un subconjunto de la población en que se llevará a cabo la investigación, donde el cual se formula o se basa en fórmulas, y esto es matemático, fórmulas matemáticas. Es decir, nosotros en nuestro informe estadístico planteamos de una forma todo en base de la población. Por decir, el tamaño de población es de 1.205, en consideración alumnos de 6 años a 13 años, residentes del Instituto Educativo Simón Bolívar. Huaraz. El nivel de confianza nos da o nos señala que es el 95% y el margen de error es del 5%, con la cual desarrollamos ya el resultado de la muestra para realizar de 292 individuos para realizar. En otro punto para recalcar y detallar son las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Esto más que todo nos refiere en obtener o cómo obtener la información, en la cual nosotros en nuestra investigación para desarrollar el tema de la educación virtual y el rendimiento académico del Instituto Educativo Simón Bolívar, Huaraz, en el año 2022, desarrollamos el instrumento de la encuesta a través de formularios de Google, en la cual la muestra, como les indiqué hace un momento, es de 292 personas, en la cual es bueno recalcar la validez va en base de la confiabilidad que nosotros aseguramos a través de la encuesta piloto a participantes con las mismas características de la población y similar a la realidad, y la confiabilidad del total de las pruebas realizadas a nivel piloto para medir la confiabilidad del instrumento en la cual se realizó un cuestionario de escala de Likert, para que las dimensiones sean medidas, por decir, las académicas, la económica, la familiar, la personal e institucional. Para terminar y finalizar, detallamos el aspecto ético, algo que es sumamente importante para nosotros como estudiantes, que recién estamos empezando. Fue más que todo el compromiso de tomar en cuenta el Código de Ética de la Universidad César Vallejo, mencionando la resolución a los principios que de ella se ha considerado y en la cual nosotros debemos enmarcar, por decir, la confidencialidad. En este punto es detallar la importancia y valor de la seguridad y la protección de datos de cada individuo encuestado, en este caso que nosotros desarrollamos, para la participación que nos ofrecen y poder con ello evocar una mejor información de investigación. Y el otro, el respeto. En el proceso de investigación se les otorga la consideración y trabajo realizado a las entidades y autores de cada párrafo que se les toca a mención. Bueno, desarrollando
Todos estos conceptos se mencionan en nuestro informe escrito o redactado. En consecuencia, es mostrar nuestra gratitud por su esfuerzo realizado de cada uno de ellos. Eso nos genera a nosotros uno de los principios y valores que nuestra universidad nos influye o nos recalca desde un inicio. Y el otro punto de detallar es la integridad. Nuestro propósito como estudiantes es no dañar en lo absoluto los intereses que están relacionados en este trabajo de investigación estadística. Y solo el propósito es del bien en común, en un conjunto. Y por último, también no menos importante es la originalidad, o ser original. La información tratada y desarrollada propuesta en el presente informe es única y versátil, donde su relación es buscar y dar a conocer el rendimiento académico, como la llegada de la virtualidad de las clases en el colegio Simón Bolívar, sede Huaraz,